Hoy, el concepto de belleza es un ideal que está generando trastornos irreversibles en personas que abusan de tratamientos, cirugías o dietas y cualquier otro remedio que se les venda con la promesa de no envejecer. ¿En verdad creen que pueden detener el paso del tiempo? Les recuerdo que no hay cirugía ni tratamiento que pueda ocultar nuestra esencia. ¿Empezamos? Bienvenidos a este nuevo programa. Vamos a platicar de un clásico que caracteriza nuestro presente, el retrato de Dorian Gray. Antes que nada, me gustaría preguntarles si leyeron este libro o solo han escuchado la premisa de que Dorian es un joven con una belleza extraordinaria que le vende su alma al diablo a cambio de la inmortalidad juvenil. A ver, el único diablo que encontré en este libro es un hombre de la alta sociedad a quien Dorian conoce en casa del pintor que le hizo el famosísimo retrato. Este señor, al que yo me refiero como el diablo, porque en la novela nadie lo llama así, le dice a Dorian que en unos años su retrato va a ser el recordatorio de lo hermoso que fue en su juventud. Dorian es un adolescente caprichoso que ha heredado una gran fortuna y menciona que vendería su alma a cambio de que sea el cuadro el que envejezca y no él. ¿Ustedes creen que la pasión que un artista pone en su obra se manifiesta en la creación? Oscar Wilde nos dice que sí, que la pasión da vida al verdadero arte y para muestra, Dorian Gray, un personaje creado hace más de 100 años que sigue vigente. Ahora, el deseo de no envejecer, expresado con una pasión absoluta, resuena en el retrato que fue creado con esta misma pasión. Y el deseo se cumple. El primer cambio que vemos en el cuadro es una expresión de crueldad y aparece cuando Dorian le rompe el corazón a la mujer de la que se ha enamorado. Una actriz que cada noche cambia de papel, protagonizando diferentes obras de Shakespeare y que se suicida porque después de una mala actuación, Dorian le dice que ha dejado de admirarla y que por lo tanto ya no la quiere. A pesar de que ella le explica que su pasión siempre había sido el teatro y ahora ya no, porque descubrió el verdadero amor con él y su pasión por el teatro se acabó. Sí, nos encontramos frente a una obra determinada por la pasión. Cuando Dorian ve el cambio en el retrato, siente una gran angustia y quiere disculparse, solo que un par de horas después el señor de la alta sociedad le lleva la noticia del suicidio. A Dorian le afecta profundamente, pero solo un ratito, porque este nuevo amigo le dice lo que necesita escuchar para evadir tanto su propio dolor como la responsabilidad en la muerte de esta joven. Cito: «Alguien se ha matado por amor tuyo. Me gustaría haber tenido alguna vez una experiencia semejante. Me hubiera hecho enamorarme del amor». Además, le regala un libro que marcaría su futuro, como también gran parte de la historia que leemos. Un libro con el que Dorian se obsesiona y cuyo protagonista se caracteriza por su falta de ética y la perversidad. Dorian, envenenado por los pasajes de este libro, se entrega al hedonismo. Nos dice que los modales tienen más valor que la moral y adopta una ideología que lo lleva a la destrucción. Para él, lo importante es devorar el mundo a través de su eterna juventud y mantenerse perfecto mediante el culto a la belleza bajo la excusa de que basta con no hablar de algo para que no haya sucedido. Esta no es una lectura rápida. Si esperan conocer los pecados de Dorian, no es para ustedes. Es un libro que deja todo a la imaginación. Sugiere, pero no provoca. Contrario a lo que pensaríamos, no es una novela de acción. Es una obra que profundiza en la decadencia del ser humano desde una mirada filosófica y nos confronta como un espejo, porque cuando somos felices siempre somos buenos, pero cuando somos buenos no siempre somos felices. Para leer el retrato de Dorian Gray necesitamos espacio y silencio. Este libro solo puede ser apreciado desde la contemplación. Cada acontecimiento está descrito con una poética muy visual. Los diálogos son teatrales y dramáticos y las escenas se desenvuelven en una bellísima atmósfera victoriana con frases como: «En la enorme linterna veneciana, botín dorado de alguna góndola ducal que colgaba del techo del gran vestíbulo revestido de madera de roble, aún ardían las luces de 3 mecheros.
semejantes a delgados pétalos azules con un borde de fuego blanco. Regresando al libro que les mencioné, aquel que su amigo le regaló, existe. Se titula Contra Natura y en él encontramos algunas similitudes con esta obra, como en el capítulo que nos cuenta de una pobre tortuga que no soporta el desmesurado lujo que la cubre y muere bajo el abrumador peso de la belleza. Y así como esta pobre tortuga, Dorian Gray tampoco se salva de sí mismo. Su belleza lo sofoca. El retrato, que ya está deforme, representa la historia de su vida. El pasado lo atormenta y su presente es un infierno. ¿Ustedes creen que este joven vendió su alma? ¿O que los malvados siempre son viejos y feos? La verdadera belleza se transmite a través de nuestra mirada y la influencia que ejercemos en los demás. No hay cirugía ni remedio, por más costoso que sea, que evite que nos mostremos como realmente somos. Oscar Wilde representa un desafío a la moral y se le considera uno de los poetas y dramaturgos más destacados del Londres victoriano. Estuvo en la cárcel durante 2 años acusado de actos inmorales. Murió en 1900 a los 46 años en un sucio hotel parisino, en el olvido y la miseria. Marco, yo sé que me pediste El gigante egoísta, pero tenía que estudiar este libro primero. Y, porque somos lo que leemos, va mi trivia. Novela de corte psicológico, otra pintura, un túnel y un asesino. No olviden suscribirse a mi canal, compartir y activar las notificaciones. Dejen sus comentarios, me fascina leerlos y ya saben que siempre respondo. Yo soy la librera y los espero en nuestro próximo programa. Gracias, los abrazo.